El módulo Helpdesk, servicio web, tiene facilidades de gran interés general para organizaciones que necesitan y quieren ser eficaces y eficientes. Este módulo puede apoyar a las actividades de los servicios de atención sistemáticos y centralizados de todo tipo de cuestiones que los clientes externos e internos quieren colocar. Conviene a cada organización definir el ámbito del Helpdesk y organizarlo conforme él. El Helpdesk está tradicionalmente vinculado con el servicio de atención a solicitudes de información y resolución de problemas de los clientes. Su buen funcionamiento es fundamental para la satisfacción de los clientes. Así que vamos a empezar a analizar el Helpdesk desde esta perspectiva. Sin embargo, nuestro módulo tiene como objetivo ir más allá de este ámbito y posicionarse como una herramienta del área que llamamos de comunicación y soporte general. Contamos con otros módulos en esta área, por ejemplo, expediente y gestión documental o notas, asuntos y tareas. Lo que distingue el Helpdesk es ser una herramienta especialmente adecuada para la comunicación en estrella, para fuera y dentro de la organización. El Helpdesk es el centro de la estrella y la comunicación es entre el Helpdesk y sus clientes externos e internos. Un uso muy importante y que más adelante le dedicaremos un capítulo es el servicio de atención al público en general, incluso de forma anónima. Esta facilidad inherente a este módulo puede ser muy útil a organismos públicos y otras organizaciones que desean abrir canales de comunicación directa con su público a través de Internet. En suma, este módulo permite una comunicación estructurada con normas y controles suficientes para el apoyo contractualizado a clientes externos e internos, para apoyar la gestión de la calidad, para formar una primera línea de servicios al público a través de la web y para establecer una base de conocimiento de apoyo a estos clientes y al público. Vamos a empezar entonces con el apoyo del Helpdesk a la resolución de problemas. Tenga en cuenta que la arquitectura de la aplicación y muchas de las facilidades utilizadas para la resolución de problemas son las mismas que apoyan los otros ámbitos, incluyendo el servicio de atención al público en general a través de la web. De ello, se desprenden grandes sinergias y aprovechamientos de equipos y know-how. El Helpdesk tiene un amplio ámbito en el servicio de atención a clientes externos e internos, pero gran parte de su actividad y lo que tiene más impacto en la satisfacción del cliente es la resolución de problemas. La aplicación permite la implementación de una buena metodología para la gestión de problemas. En particular, se pueden implementar las fases típicas de esta gestión: identificación y registro de problemas y ocurrencias en general, atribución de las ocurrencias e investigación de problemas, ocasional creación de una solución provisional para evitar largas esperas por soluciones definitivas, resolución y acciones correctivas definitivas, y revisión y acciones preventivas. Todo esto, por supuesto, sistemáticamente monitorizado. La arquitectura del Helpdesk centra-se en las ocurrencias controladas, a menudo llamadas tickets, a medida que se abre un ticket por ocurrencia, destacándose clientes externos e internos, contratos de soporte, ejecutantes y responsables del tratamiento de las ocurrencias, eventos y tareas asociados, estadísticas, informes y puntos de situación. La satisfacción de los clientes externos e internos es una preocupación central de la gestión. Es en parte subjetiva y depende de las expectativas. Hay que tener en cuenta que demostrar que se le da atención al cliente y realizar una buena gestión de sus expectativas mejoran la satisfacción del cliente. Que el apoyo prestado por el Helpdesk, en particular la calidad del diálogo y la eficacia de las respuestas, es esencial para se lograr dicha satisfacción. El grado de satisfacción debe medirse, por ejemplo,
a través de encuestas e reuniões com clientes. Veamos este módulo desde a perspectiva do equipo del Help Desk, es decir, desde o centro de la estrella de comunicação. É oportuno señalar que o equipo de Help Desk não tem por que estar físicamente reunido em um sítio específico, tampouco é necessário um grupo permanente. Lo regular é haver um pequeno grupo ou alguém que analisa as questões colocadas por los clientes e o público em geral, las acepta e las asigna a quem las debe acompanhar. A parte asignada pode ser alguém que, además de cumprir com sua atividade normal, é asignado a receber as questões do Help Desk de sua competência. Consideremos a continuação o menu estándar do equipo do Help Desk. Centraremos nossa atenção em las opções ubicadas na parte do menu, ocorrências, tickets e seus eventos. Temos aqui o Help Desk visto desde a perspectiva do cliente ou público em geral. Este último se discutirá mais adelante em um capítulo próprio. Mais abaixo há a parte referente ao registro de equipos. Como tal parte se detalha no vídeo sobre gestão de equipos, não la abordaremos aqui. Há controles e estadísticas. Podemos acceder aos tickets abertos de imediato através de um clique. O primeiro ticket que se nos apresenta se refere a um problema em quanto à inserção de horas trabalhadas. Vamos a ver o que está registrado. Desde o cliente Granimar, a senhora Ana Maria Santos puso um ticket cuyo tema é "No se puede inserir horas trabalhadas". Ella añadió a seguinte informação: "Tenho que registrar mis horas de este mês e o sistema não lo permite. Las registré en el último mês e todo salió bien". Há um ponto destacado em rojo, pois se trata de uma nota interna que alguém hizo em que se sugiere que el problema pode estar relacionado com o cambio de mês. Dice exactamente: "Quizás debido al cambio de mês, voy a pedir uma impressão de pantalla del mensaje de error". Echemos um vistazo ao histórico de los eventos. Aqui está o evento de entrada del ticket al sistema, tras la asignación del evento. E aqui, a parte asignada añadió um comentário ao cliente pidiéndole que se le adjunte uma impressão del error. Luego, vemos que há um anexo ou arquivo adjunto, error em horas. Es la solicitud de impresión del error. Vamos a verlo. Hay aquí un mensaje diciendo que la timesheet de mayo no existe todavía. Su apertura ha sido retrasada. Volvamos al ticket y a la derecha están señaladas las causas y las consideraciones para que los responsables abran las timesheets más temprano. Vamos a añadir una consideración adicional, hacer la verificación, revisión del ticket y cerrarlo. Con doble clic para editar el registro para cambiarlo, vemos la pantalla base, pero lo que nos interesa es acceder al panel Resolución. En este panel, vamos al campo Consideraciones para incluir. Vamos a ver si hay más timesheets por abrir por otros empleados. En el panel de control, voy a escribir mi código de empleado en el campo Verificador Revisor. Soy el 3006. No escribo nada en el campo Verificación Revisión porque el proceso se realizó normalmente. Pero en el campo Mejorías apunto. Circular a los responsables para que abran las timesheets más temprano. Hago clic em OK e cierro esta questão. Hemos visto o essencial de como uma ocorrência é tratada por el equipo de Help Desk.
Una cuestión muy importante es que el cliente está siempre enterado de lo que está se pasando. Es decir, al paso que el equipo registra información en el sistema, el cliente que puso el ticket puede acceder a ella en tiempo real. Existen elementos internos que el cliente no ve, por ejemplo, las observaciones internas y algunos eventos. Pero él tiene acceso a lo que es importante para él y así puede seguir lo que está siendo hecho para resolver la cuestión que puso. Este es un elemento de gran presión sobre el equipo de Helpdesk, que de alguna manera es supervisado por el cliente, pero es crucial para confiarle crédito y satisfacción al cliente y para el éxito del servicio de Helpdesk. También es fácil percibir que la web y el hecho de que los módulos Altoga son 100% web desempeñan aquí un papel central. Pasemos ahora al uso del Helpdesk desde la perspectiva del cliente, que pone sus cuestiones y sigue su resolución. Vamos a abordar ahora el uso del Helpdesk por el cliente. Tenga en cuenta que, como se verá a continuación, hay muchas similitudes con el uso de la aplicación con el público en general, que se presentará más adelante. El cliente difiere del público en general por contar con un apoyo prolongado, sistemático y previamente contractualizado. A eso está registrado en el sistema y tiene un login propio definido previamente. Pero el público en general inserta cuestiones de forma esporádica y por lo tanto obtiene un código, contraseña, que deberá utilizar al fin de poner dichas cuestiones en el sistema y acompañar las respuestas a ellas. Al público en general, y si el módulo está parametrizado, le puede incluso permitir que inserten cuestiones, preguntas, sugerencias de forma totalmente anónima, es decir, solo con el código contraseña, y sin que se registre cualquier dato personal. Consideremos entonces el uso del Helpdesk por el cliente. El cliente entra en el sitio de la aplicación, accede a la opción Login Helpdesk e introduce su nombre de usuario y contraseña. Ábrese este menú. Abajo está la parte de las ocurrencias. Hay 3 entradas en el menú. Empecemos con la primera, que es donde insertamos cuestiones en el Helpdesk. Vamos a hacer una inserción. Aquí está el panel de inserción. El primer número es atribuido automáticamente por el sistema, de modo que la ocurrencia tenga un número exclusivo, lo que resulta más fácil tratar las diferentes ocurrencias e identificarlas correctamente. En este campo con borde verde es necesario hacer una breve descripción del problema. En información adicional, es necesario enumerar todos los puntos importantes que nos ayudarán a resolverlo. En este caso, sería el número de empleado, el valor de la diferencia y, si posible, algunos datos adicionales como mes de referencia y otros. Aquí están los niveles o grados de urgencia, que son 4. El grado A es lo más urgente, pues abarca una situación en la que se detiene el trabajo, es decir, el cliente no puede ejercer sus funciones. Otra situación cuyo grado es A es la en que el cliente tiene la urgencia de que el problema se resuelva muy pronto. En este ejemplo, lo que podría ser de grado A es si el empleado va a salir del país y necesita una correcta declaración de impuestos. Siempre es importante justificar y detallar el grado A. Sigue después el grado B, que es inferior al A. Sin embargo, también se presenta como un grado en que hay problemas impidiendo que los trabajadores puedan llevar a cabo sus funciones normales. Poco después siguen los grados C y D. El grado C implica problemas con menos urgencia, y el grado D está más vinculado a dudas o información,
situaciones que no estorban el trabajo diario de la empresa. El campo referente al cliente se rellena automáticamente por su código, en este caso, la organización demos. Es importante que el cliente ponga el contacto en caso de duda, para que sepamos con quién hablar. Por último, los anexos o archivos adjuntos. Puede haber situaciones en las que es necesario que se cargue el anexo. Para anexar o adjuntar un documento, se necesita hacer clic en el Browse y buscar el archivo que se desea anexar. Luego, hacemos clic en Upload File. Al hacerlo, surge este mensaje, que es una breve explicación de los pasos para anexar el archivo correctamente. Lo importante para el usuario es saber que el archivo es anexado solo cuando su camino desaparece del campo File adjunto. Podemos ir al panel de anexos y ver si el archivo adjunto ya está ahí. En este caso, como el archivo adjunto es pequeño, su inserción es casi automática, pero en el caso de archivos más grandes, la inserción puede tardar un poco más. Es importante recordar que el archivo solo se encuentra anexado después que su camino sale del campo File asociado. A continuación, hacemos clic en OK y vemos que el archivo ya está en la ocurrencia. También se puede comprobar si el archivo se ha anexado correctamente. A partir de ahí, tendríamos toda la información para resolver el problema. Las siguientes opciones sirven para ver los problemas que se están analizando. La primera nos da solo los problemas que están bajo análisis. Aquí podemos ver un problema insertado y luego otro. Les recordamos que el cliente tiene que prestar atención a los eventos. En este caso, faltaba información para resolver el problema y por ello insertamos aquí un evento donde el cliente se entere de lo que necesitamos para resolver el problema, y así el cliente puede enviar un email, telefonear o incluso agregar los datos que faltan en la ocurrencia. Finalmente, tenemos la última opción. Aquí están todas las respuestas, tanto las que ya han sido respondidas como las que se encuentran bajo análisis. Podemos ver, pues, una solicitud bajo análisis, una duda colocada por el cliente. También tenemos una anormalidad, en la que la central indica la causa y la resolución, pues es importante en cuanto al futuro, de modo que el cliente pueda tener acceso a todas las ocurrencias y situaciones que puedan ocurrir de nuevo. Y finalmente, hay aquí una otra ocurrencia bajo análisis. Esperamos que el uso del Helpdesk que hemos presentado desde la perspectiva del cliente haya sido enriquecedor. Como mencionado anteriormente, vamos ahora a ampliar el uso del Helpdesk orientándole hacia otros contextos más allá de lo tradicional que hemos presentado. La herramienta es la misma, por lo que las facilidades en sí también lo son, existiendo solamente pequeños ajustes de vocabulario y otros según el contexto pertinente. Como se ha mencionado, el cliente se diferencia del público en general por contar con un apoyo prolongado, sistemático y previamente contractualizado.
A eso está registrada en el sistema y tiene un login propio definido previamente. Pero el público en general inserta cuestiones de forma esporádica y por lo tanto obtiene un código contraseña que deberá utilizar a fin de poner dichas cuestiones en el sistema y acompañar las respuestas a ellas. Eso es lo que veremos a continuación: cómo obtener dicha contraseña de servicio y después utilizar la aplicación desde la perspectiva del público en general, es decir, cómo se puede procesar el servicio vía web desde nuestro módulo Helpdesk. Veamos a continuación. El público en general accede al sitio de la organización en cuestión y se le aparece un menú del tipo que se sigue a continuación. Este menú puede ser adaptado al servicio de atención al cliente en cuestión. Vamos a asumir que esta es la primera vez que utilizamos este servicio. Haciendo clic en la opción Preguntas Tickets, se accede a un panel en el que nos pide nuestro código personal, la dicha contraseña de servicio. Como no lo tenemos, vamos a pedir uno. Si no tiene ningún código personal, haga clic aquí. Es lo que hacemos. Primero, sin embargo, tenga en cuenta que si se hubiera olvidado de mi código personal, podría hacer clic aquí. Pero vamos a obtener nuestro código personal. Aquí está el código generado aleatoriamente, pero con un estándar de 4 letras y 6 números para facilitar la memorización. Las letras son siempre mayúsculas para evitar confusiones al escribir en el teclado. Incluso si se escriben con letras minúsculas, ellas cambian a mayúsculas. Tras aceptar el código, aún debo decidir si escribo o no mi dirección de correo electrónico o email. Con el código personal, puedo ahora acceder al sistema y no es necesario indicar más nada, anónimamente por lo tanto. Pero si deseo recuperar mi código más adelante, si se lo olvido, tengo que escribir mi dirección de correo electrónico a continuación, antes de hacer clic en OK. Pero no voy a preocuparme por eso ahora y voy a hacer clic en OK. Aquí estamos en el panel de inserción de preguntas cuestiones. Es un poco diferente, pero esencialmente similar al panel de inserción de ocurrencias ya visto. La gran diferencia es que el registro se inserta bajo del código personal FAAS 231577. Vamos a escribir el asunto aquí. Solicitud de licencia para reformas en casa. Escribo aquí el texto siguiente. Necesitaba pedir una licencia de obras que deseo hacer en mi residencia. Me pregunto si puedo hacerlo por internet o si me toma trasladar hasta sus instalaciones. Si necesito que me mueva, qué lugar, qué llevar y qué horas de funcionamiento. Después de haber colocado el asunto y un texto acerca de qué quiero, podría añadir más abajo otros elementos e incluso indicar mi dirección y datos de contacto en el otro panel. Pero no voy a hacerlo. Voy a hacer clic en OK. Voy a salir de esta pantalla y esto es todo por el momento. Bueno, ha pasado algún tiempo. Tengo mi código personal y así voy a acceder al sitio para ver si he recibido alguna respuesta. Aquí está el menú. Voy a seleccionar Respuestas bajo análisis. El sistema me pide mi código personal. Introduzco el código, hago clic en OK y aquí está mi asunto bajo análisis. Aquí está mi petición. La respuesta dice, bajo análisis, ver eventos abajo. Voy a ver dichos eventos. Aquí está el evento de entrada al sistema. Y aquí la solicitud para identificarme e indicar mi dirección de correo electrónico para poder tratar el asunto a través de este portal. Bueno, eso es lo que voy a hacer. Y así ha comenzado un diálogo que continuará hasta que dicho licenciamiento se haya completado. Es importante tener en cuenta que las contraseñas no sirven solo para el servicio vía Internet. Incluso en el servicio al público en fila india,
el funcionario o empleado responsable de dicho servicio puede utilizar la aplicación para registrar el asunto y luego asignar una contraseña a la persona que está sirviendo para que ésta acompañe su estado desde su hogar a través de la Internet. Lo mismo se aplica a cartas recibidas. El asunto también se puede registrar en la misma forma, y así el asunto lo justifica. Por ejemplo, si el asunto en cuestión se divide en varias fases y es moroso, el funcionario puede enviar la contraseña al remitente de la carta para que pueda acompañar el estado del asunto desde su hogar a través de la web. Esperamos que el uso del Helpdesk desde la perspectiva del servicio al público en general que hemos presentado haya sido enriquecedor. También vamos a tratar de otros posibles contextos que son cada vez más importantes. Los ámbitos en los que nuestro módulo de Helpdesk puede ser utilizado en organizaciones son muy diversos, dependiendo de la creatividad e iniciativa de sus gestores. Vamos a mencionar algunos. Empecemos con el buzón de sugerencias y el buzón de quejas. Muchas organizaciones y programas de calidad insisten cada vez más en la importancia de los buzones de sugerencias como ayuda a la mejora continua de los procesos. Lo mismo se aplica a los buzones de quejas. Nuestro módulo cumple todas esas necesidades no solo en cuanto a la recolección, a través de la web, de sugerencias y quejas, pero sobre todo en cuanto al tratamiento interno que se les dan y el apoyo al diálogo, también a través de la web con quienes las han colocado. El cliente persona física que compra en el comercio en general no suele ser registrado en las diferentes empresas donde hace sus compras. Pero sería una buena política darle acceso a través de Internet para que coloque sus cuestiones. Esta es una variante del servicio de atención al público en general, mencionado anteriormente. Si se utiliza tarjetas de fidelización, el cliente ya está registrado y tendrá su propio login para utilizar el sistema como cliente en conformidad con lo indicado anteriormente. En ambos casos, se puede agregar mucho valor a la organización en cuanto a la satisfacción de sus clientes o a la eficiencia del servicio postventa. Este es un ejemplo en el que con algunas parametrizaciones que se pueden hacer en el módulo, es posible obtener un uso de él más dedicado a este ámbito específico, que es de gran utilidad para muchas organizaciones que se relacionan con visitantes, pasajeros, etc. La manera de funcionamiento, por supuesto, sigue en conformidad con el modelo presentado anteriormente. Aunque en nuestra área de recursos humanos exista un módulo específicamente orientado a candidaturas en línea, sobre todo en cuanto a la integración con otros módulos de recursos humanos, nada impide el uso de este módulo. El candidato deberá indicar en el texto alguna información que considere pertinente, o que se lo solicite específicamente y adjuntar su currículum escaneado por proceso de carga que se ejemplificó antes. Esta es otra posibilidad de uso. Sin embargo, teniendo en cuenta que debemos añadir los formularios específicos a la herramienta. El sistema lo permite y las empresas de nuestra red pueden incluirlos en el módulo. Bueno, creemos que ya tenemos ejemplos suficientes para ilustrar el potencial de nuestro módulo para el servicio de atención vía web. Los consultores de nuestra red pueden ayudarle a diseñar y poner en práctica otras posibilidades, incluso a medida, si es el caso.
Esperamos que el uso del Helpdesk desde la perspectiva de servicio al público en general, a través de la Internet, haya sido enriquecedor y le motive a usted a reflexionar si habrá oportunidades en su organización para implementar este tipo de servicio. Hemos presentado en este vídeo el módulo Helpdesk Servicio Web, con los detalles necesarios para una primera evaluación por su organización. Cabe señalar que, de acuerdo con la organización en cuestión, podemos estar ante proyectos simples con implementación inmediata, o proyectos que necesitan más reflexión, por ejemplo, cuando se trata de servicio de atención al público a través de Internet en áreas con un alto impacto interno y externo. En este contexto, le recordamos a usted que este diálogo puede ser profundizado para una mejor análisis de sus necesidades y de las respuestas que tenemos para ellas. Nosotros y la red de socios que integramos estamos totalmente disponibles para escucharle y apoyarle.